¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Recuerden que estamos analizando los temas de fondo, los temas que van a estar en discusión cuando la Convención Constitucional, que le tendremos que elegir el día 11 de abril, entre en funcionamiento. Ya hemos visto muchos temas y hoy día vamos a entrar a uno específicamente importante de tenerlo claro, tanto nosotros, ciudadanos, ciudadanas, como los propios candidatos y candidatas a constituyente. Estamos transmitiendo por YouTube, por Spotify, por la señal de TVR Ñuble y además por Canal 9 Regional. Hoy día doy las gracias a mi querido amigo primero y colega después, Carlos Maturana, quien es doctor en Derecho y es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Así que, Carlos, gracias por estar aquí en Conversaciones Desastrosas. Hola, Paulina, muchas gracias por la invitación y evidentemente siempre dispuesto a colaborar en todo lo que sea difusión de los temas jurídicos relevantes. Exactamente, y por eso te invité, porque tú eres profesor de Derecho Constitucional, por lo tanto, vamos a hablar de la Constitución. Y para que la gente entienda, tal vez este debió haber sido el primer capítulo, pero bueno, estamos ya en no sé qué número de capítulo, pero partamos de lo más básico de lo básico. ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es este texto que van a redactar estas 155 personas que vamos a elegir el 11 de abril? A ver, hay muchos enfoques para definir una constitución. Me voy a quedar con dos, para simplificar los temas. El primero, uno jurídico, pero que es fundamental para entender el rol y la importancia de la constitución en un sistema normativo dado. Y que entiende que la constitución es la norma jurídica fundamental y suprema del Estado, que desarrolla ciertos contenidos mínimos, que son básicamente la distribución del ejercicio del poder del Estado y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Ese es un concepto, yo diría, bastante común de Constitución porque pone el acento en dos aspectos que son relevantes. Primero, que la Constitución es una norma jurídica, es decir, es una ley, y por tanto, en cuanto a ley es obligatoria, no estamos hablando de declaraciones de principio o de simples manifestaciones de un deseo de realizar algo, sino que estamos hablando de mandatos que se establecen con carácter imperativo para ser cumplidos en un tiempo futuro. Y no solamente es una ley, es una norma jurídica, sino que algunos hablan de una superley, porque es la norma jurídica que tiene mayor jerarquía dentro del Estado. Es decir, es la que tiene, para ponerlo en términos muy simples, mayor valor y que se impone a toda otra norma del derecho interno. Entonces, en ese aspecto es una ley suprema y existen mecanismos para resguardar que eso se respete en la práctica. Un tema muy relevante, por ejemplo, la función que cumplen los tribunales constitucionales en la materia o las Cortes Supremas, dependiendo del sistema. Y el segundo aspecto relevante de esa definición son los contenidos. ¿Qué es lo que regula una constitución? Y lo que regula básicamente es la forma en que se va a ejercer, a distribuir primero, ejercer después el poder del Estado. Cómo estructuramos entonces los órganos que van a ejercer el poder, cómo se relacionan entre ellos, cómo se controlan entre ellos, cómo los controla la ciudadanía. Y por otra parte, también muy relevante hoy día es cómo se reconocen y consagran los derechos fundamentales, cómo se reconocen y cómo se garantizan. Y eso es extraordinariamente relevante porque claramente ahí cada constitución tiene una impronta distinta dependiendo de cómo se aproxime el tema de los derechos fundamentales. Así que yo diría, hay una primera definición ahí que pone los acentos en el carácter normativo y en los contenidos de una constitución. Pero ahora, a propósito del proceso que estamos viviendo, me parece también interesante conceptualizar la Constitución desde una perspectiva política o político-sociológica, en el sentido que la Constitución es el pacto fundamental de una sociedad, es decir, el acuerdo básico a partir del cual se va a organizar esa sociedad en sus distintos aspectos, el aspecto económico, el aspecto jurídico, el aspecto político, etc. Pero viene a ser ese mínimo común que tenemos como sociedad en un momento determinado que nos permite proyectarnos el futuro. Yo diría, ahí dejaría el tema de la conceptualización porque nos permite ahondar en distintas líneas. Ahora, cuando uno
piensa en la historia, ¿siempre las unidades políticas o estados han tenido constitución o hay un punto donde parte este desarrollo constitucional hasta que hoy día estemos con esta idea de democracia constitucional donde tienen Mm. una constitución que, digamos, establece estos fundamentos y estos derechos que tú señalas? ¿Cuál es el hito fundacional y cuál es la Mm. evolución que han tenido los estados? A ver, yo distinguiría, ¿ah? Porque claramente el fenómeno constitucional es un fenómeno relativamente reciente, no es un fenómeno, no obstante que uno encuentra elementos propios del derecho constitucional, entendido como el derecho de lo fundamental de un Estado, uno lo encuentra incluso en el derecho romano. Lo cierto es que el derecho constitucional moderno, como lo entendemos hoy día, surge a partir del fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Estamos hablando básicamente de la Revolución Francesa, por un lado, y de la Revolución Norteamericana, por otro. Digamos, yo diría ahí son los hitos relevantes desde el punto de vista de lo que hoy día entendemos como una constitución y el derecho constitucional. Y menciono eso porque es el ámbito con el cual nosotros nos identificamos, ¿ah? En términos constitucionales. Pero claramente hay un desarrollo que es autónomo, que a nosotros nos aporta, pero no nos influye tanto como es el inglés, que tiene un desarrollo constitucional distinto, donde no va a tener una constitución, sino que va a tener normas de rango constitucional, pero fundamentalmente no escritas, y tiene un desarrollo en ese sentido totalmente distinto. Ellos también tienen una constitución, pero no son una constitución escrita, y su desarrollo en cuanto a derecho constitucional es muy distinto al nuestro. Nuestro referente es básicamente los que te mencionaba, es decir, el ámbito europeo continental y el ámbito norteamericano, de manera principal. Ahora, atendiendo a distintos factores, ¿qué clasificaciones de constituciones podemos encontrar? Porque también las constituciones, o sea, ya me estás dando uno, así es escrita o es Así es. consuetudinaria. Sí, ¿Qué otras clasificaciones podríamos encontrar? mira, hay muchos criterios de clasificación. ¿Cuáles nos sirven un poco para enfrentar o para visualizar el proceso que viene? Yo diría hay uno muy relevante que distingue entre las constituciones extendidas o extensas o desarrolladas y las constituciones breves, ¿ah? Que son más sucintas, y que va a depender de los contenidos que cada texto va a tratar. Em, Desde la teoría se dice es mejor una constitución breve, ¿ah? Pongámonos de acuerdo en lo esencial, porque el detalle de esos acuerdos, primero, se tiene que desarrollar a través de otras políticas públicas, de otras leyes, pero además porque el contenido específico de muchos de estos acuerdos fundacionales puede y probablemente vaya variando en el tiempo, ¿ah? Porque cambian las prioridades o porque alcanzando ciertos niveles se accede a otras demandas vinculadas pero distintas, etcétera. Entonces, desde la teoría uno diría lo mejor es una constitución breve. Sin embargo, la experiencia demuestra que la tendencia hoy día a esa constitución es más extensa. Así aparece en el caso, no sé, de Bolivia, por mencionar los casos más cercanos nuestros, de Colombia, de Venezuela, los últimos procesos. La constitución que nos rige hoy día es una constitución relativamente, no es una constitución desarrollada, salvo en algunos aspectos, ¿no? En algunos capítulos. Por ejemplo, en materia de estado de excepción constitucional, claramente una constitución desarrollada. Pero en lo demás, en general, no. Sin embargo, los procesos como el que nosotros estamos experimentando y el trabajo en una convención constitucional donde hay una base de desconfianza mutua importante, probablemente lleve, y creo que en mala hora, a intentar que hasta el mínimo detalle se regule en el texto constitucional. Y ojalá eso no se dé, porque no es una buena medida, digamos, previendo el futuro. Así que yo diría, ahí hay una clasificación que es extraordinariamente relevante porque es un tema, un desafío al cual nosotros nos vamos a enfrentar en términos temporalmente breves. Hay otras clasificaciones, por ejemplo, una clasificación distingue desde el punto de vista del contenido ideológico que puede estar presente en la Constitución. Y la comento porque en realidad no es una clasificación útil para efectos docentes, digamos. Distingue entre la constitución ideológica y las otras que son pragmáticas o programáticas, que no tienen en realidad un contenido ideológico. En realidad,
toda constitución tiene un contenido ideológico, toda expresa una ideología determinada. Lo que ocurre es que a veces no es perceptible porque está totalmente compartido, o mayoritariamente compartido por la sociedad, no es cuestionado ni es rechazado. ¿Ah? Pero es importante poner el acento en eso cuando construyamos una nueva constitución. Bueno, ¿cuál es el piso ideológico que esa constitución va a tener? ¿Cuáles son los acuerdos fundamentales en materia de los valores que queremos compartir como sociedad? Porque, por ejemplo, valores como la democracia, un tema relevante. Entonces, si bien hay una clasificación, lo cierto es que toda la constitución tiene un piso ideológico, y lo que se trata es que, en definitiva, podamos tener conciencia de la estructura ideológica que estamos construyendo. ¿Qué otra clasificación? Hay una clasificación que distingue entre constituciones rígidas, semirrígidas y flexibles, en función de la facilidad o dificultad que tienen en su modificación. Recuerden los problemas que hemos tenido como país con la modificación de la Carta actual por los altos quórum exigidos. Ese es un tema que hay que revisar. Tema que además está presente incluso en el mismo funcionamiento de la Convención Constitucional con los 2/3 como condición para la adopción de acuerdos. Siempre estos temas de la mayor o menor dificultad de la modificación de la norma constitucional son temas muy discutibles. Porque por un lado, los quórums más altos evidentemente apuntan a la estabilidad de las instituciones y de las normas, pero también las rigidizan de alguna manera. Los quórums más flexibles, claro, permiten una adecuación más rápida, pero también permiten afectar el edificio constitucional de una manera a veces no suficientemente razonada. Y hay una última, para no extenderme demasiado el tema de las clasificaciones, hay una última que siempre se cita, que es de Lowenstein, que distingue, hace un símil con la vestimenta de una persona. Entonces dice, hay unas constituciones que son como un traje que a la persona le queda muy bien, le calza perfecto, son aquellas cuyo contenido se adecua bien a la sociedad que están regulando, y esa sociedad efectivamente vive esa constitución como algo real. Hay otras constituciones, en cambio, que son un traje que es un poco más holgado, más amplio. No es para la sociedad hoy día, sino que es pensando en una sociedad futura. Hoy día esa constitución no nos acomoda mucho. Pero también dice, hay otras constituciones que son como un disfraz. En definitiva, hay una disociación completa entre la sociedad que se está regulando y el contenido de la constitución que se está redactando. Ese es un riesgo en un proceso constituyente, y ese es un riesgo que hay que tenerlo siempre presente. No podemos pretender que a través de la norma constitucional nosotros vayamos a cambiar radicalmente el país. Hay un elemento, pero la constitución no lo es todo. Es decir, y por ponerlo en términos absolutamente simples, uno podría disponer en la Constitución como un artículo de entrada: todos los chilenos y chilenas van a ser felices. Pero evidentemente eso no nos va a hacer felices. Es decir, la Constitución tiene posibilidades, tiene capacidades, pero no puede hacerlo todo. Entonces hay que tener cuidado con no dejarnos llevar por intentar construir un mundo ideal que no es posible hoy día a partir de una constitución. Recordando justamente esa clasificación de Lowenstein, tuvimos un capítulo conversando con la doctora Tania Busch, también académica de la facultad, que una de las cosas que decía era que respecto al Tribunal Constitucional, que era un tribunal que tenía una alta, digamos, mucho trabajo. Había muchos requerimientos y cada vez más habían requerimientos, y eso no era normal, porque normalmente en un tribunal constitucional que tiene que velar porque las normas secundarias estén de acuerdo con la norma principal, con la Constitución, fundamentalmente no nos vamos a meter en el tema de competencia, sino solamente en cuanto a si las normas son o no son constitucionales. Ella me decía, uno parte de la base que el Poder Legislativo y el Ejecutivo cumplen con la norma constitucional, quieren cumplir con la Constitución. Pero cada vez más están habiendo requerimientos y requerimientos ante el Tribunal Constitucional, y eso está creando una situación de tensión constante en esto. Entonces, y ahí yo pensaba, bueno, es un poco esto del disfraz de Lowenstein, o de que la Constitución está quedando chica a una sociedad que avanzó, pero que sigue teniendo normas que regulan de una manera
distinta y el pasado, cuando las constituciones tienen que ajustarse también a los cambios. Entonces, en ese sentido, está muy en línea con lo que tú estás señalando, de primero no generar muchas expectativas respecto a lo que puede hacer una constitución, pero segundo también tratar de ir adaptando esa constitución justamente a este nuevo pacto social o a esta nueva realidad que está demostrando que la constitución actual está teniendo problemas por todos lados porque como que está quedando chica y se está tensionando la relación entre la sociedad que pretende regular y el texto constitucional. No sé si opinas lo mismo y justamente para el debate constitucional y para aterrizar las ideas, porque aquellos 155 que se van a tener que reunir van a tener que negociar. Y es una palabra que a veces se escucha mal porque se escucha cocina, pero la negociación es parte de la vida. Y para lograr este texto va a haber que negociar entre posiciones diametralmente distintas, en otras no tan distintas, y llegar a estas normas básicas. Sí. A ver, voy a partir por lo último que encuentro que es extraordinariamente relevante. En la Convención Constitucional se tiene que construir un texto a partir de acuerdos. No hay otra manera. Ahora, claro, podría darse hipotéticamente una situación como la de Venezuela en que el gobierno de la época, cuando se elige la convención, la Asamblea Constituyente, obtiene más del 90% de los representantes por distintos factores, digamos. Pero eso en Chile de un mes más se ve muy difícil que se produzca. Al contrario, tenemos algunos factores de incertidumbre, como la participación de independientes en lista y otros que no nos permiten tener mucha claridad. Pero lo que es cierto es que el sistema probablemente arroje porcentaje entre los distintos partidos políticos similares a los que ya tenemos presentes. Entonces va a haber un esfuerzo de negociación muy relevante para alcanzar acuerdos. Ese es un punto central. Ahora, respecto al Tribunal Constitucional, a ver, yo diría dos cosas. La primera, este Tribunal Constitucional, que no es el original de la Carta de 1980, sino que es el que se reinventa el año 2005, si el primero era malo, este es pésimo. O sea, claramente, ¿ah? Claramente el diseño de este Tribunal Constitucional, en mi opinión, es muy, muy malo. En todos los aspectos en que uno puede analizar un Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la generación de su integrante. Es decir, yo creo que aquí este es uno de los capítulos relevantes que va a tener que ver la Convención. Yo soy partidario que existe un Tribunal Constitucional, porque creo que alguien, aparte de las cámaras, o de quien ejerza el poder legislativo, debe tener la capacidad limitada de poder velar porque efectivamente estas decisiones legislativas se ajusten al contenido constitucional. Pero tiene que ser un tribunal constitucional distinto. Por lo tanto, y bueno, creo que además el Tribunal Constitucional es una institución que hoy día está en una crisis bastante grave, digamos, y es cosa de ver los últimos conflictos que tuvo con la Corte Suprema, entre otros casos. Entonces, hay un problema de diseño que tiene que cambiar radicalmente, pero además, yo creo que una de las características de estos últimos 30 años en materia de derecho constitucional en Chile es que no estamos muy de acuerdo en cómo entendemos las instituciones o qué contenido le damos a ciertos valores consagrados constitucionalmente. Es decir, ¿qué es la democracia para unos? ¿Qué es la democracia para otros? Bueno, hay que hablar del tema de toda la discusión que se dio en relación, por ejemplo, cuando se establece el divorcio vincular en materia civil o cuando se regula el aborto entre causales. O sea, ahí fueron dos puntos bastante críticos. Hay un desacuerdo, yo diría, bastante importante en cómo entendemos el contenido ya sustantivo del texto constitucional. Y eso lleva a que cambia uno o dos integrantes del Tribunal Constitucional y lo que antes era blanco pasa a ser negro o a la inversa. Y eso en cualquier sociedad no es entendible para el ciudadano. No puede entender por qué si el año, no sé, 2007, 2008, la vida empezaba con la concepción, el año 2017 empieza con el nacimiento, con todas las consecuencias que eso tiene en términos jurídicos, pero sobre todo en términos de la realidad de la gente. Ahí hay un tema de fondo que bueno, tiene algunos vías de ajuste, digamos, pero es un tema preocupante porque
no hemos logrado, más allá, y ahora que estamos conversando acerca de una nueva constitución, no hemos logrado consensuar algunos aspectos que son relevantes en cualquier diseño constitucional. Y por lo tanto el Tribunal Constitucional, a través de su interpretación, ha ido dando estos contenidos, pero no, yo diría no con la suficiente claridad, precisión, oportunidad que era necesario. Entonces ahí efectivamente es un tema bastante complejo. Ahora, para la gente que nunca ha leído la Constitución actual que tenemos, ¿qué está regulado en nuestra Constitución? ¿Qué instituciones están? Para que la gente sepa, bueno, esto sí está actualmente, esto sí, esto no está en la actual Constitución. ¿Cómo podríamos resumir, bueno, cada uno de los capítulos, digamos, el título Correcto. de lo que regula? A ver, una constitución no tiene preestablecido qué debe contener y qué no. ¿Ah? Hoy día, uno dice en una constitución deben haber dos grandes materias. La parte orgánica, el cómo distribuye el poder entre distintos órganos, y el reconocimiento de los derechos fundamentales. Esos son como contenidos mínimos hoy día. No lo han sido siempre. Recuerda, por ejemplo, que la Constitución norteamericana se dicta sin derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se le van a ir agregando a través de las primeras 10 enmiendas, ¿no? Entonces, la Constitución francesa vigente no tiene un catálogo de derechos fundamentales. Lo toman incluso la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789. Así es que no hay una norma que nos diga qué es lo que debe contener una Constitución. Ahora, la Constitución actual tiene cosas que se van a necesariamente mantener y otras cosas que es discutible. A ver, ¿qué tiene? Tiene un primer capítulo que está relativo o que se relaciona con lo que se llama la base de la institucionalidad. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Encontramos ciertas definiciones básicas, ciertas definiciones fundamentales, que dicen relación principalmente con valores que se recogen en el texto constitucional. Y hay valores de eso que yo creo que deben mantenerse, otros que son revisables, ¿no? Pero hay valores que deben mantenerse. Por destacar algunos, para no ser tan extenso el tema, la centralidad de la persona, es decir, la persona como el centro de toda la actividad del Estado, ¿no? Yo creo que es un tema central. Ahora, la persona hay que concebirla hoy día no solamente en su dimensión individual, por cierto, sino que también en su dimensión social, que creo que eso falta ahí en la Constitución, un desarrollo mayor, pero es un tema relevante. El reconocimiento de los derechos fundamentales como derechos innatos de la persona también es un tema central. El mandato de tener un sistema político democrático también es un tema central. Entonces, hay uno de estos contenidos que pueden estar concentrados en un capítulo, que puede estar disperso, eso es un tema bastante aleatorio, que dice relación con ciertos valores fundamentales que la sociedad comparte. Dentro de eso también está el contenido de los derechos fundamentales. El cómo se enfocan estos derechos fundamentales también es muy relevante. Y ahí hay una de las críticas principales a la Constitución de 1980, digamos, la actual, porque tiene un enfoque muy centrado en los aspectos individuales de los derechos fundamentales y con un muy escaso desarrollo de los derechos sociales. Entonces, ahí hay un tema interesante que va a haber que desarrollar. Hay un tercer contenido en la Constitución que es el que dice relación con las normas sobre nacionalidad y ciudadanía. Pueden estar, pueden no estar, eso es un tema que define cada Constitución. Históricamente, Chile siempre ha regulado las normas fundamentales de nacionalidad y ciudadanía, sobre todo nacionalidad, a nivel constitucional, que es un poco la constante de los países latinoamericanos también. Así que lo más probable es que nosotros mantengamos esa norma de nacionalidad y ciudadanía en la futura constitución, aunque obviamente con ajustes. Desde el punto de vista del orgánico, ahora, ¿de qué órganos se regulan? A ver, se regulan con bastante detalle el Congreso Nacional y el Presidente de la República, que son... en Chile no hay un poder... No, lo manté de otra manera. En Chile el Congreso no es sinónimo de poder legislativo. El poder legislativo en Chile está conformado por el Congreso Nacional y el Presidente de la República. Por eso tenemos un sistema presidencial y además presidencial reforzado, presidencialista, o presidencial latinoamericano, como quieran decirle. Entonces, ahí hay una regulación importante, ¿no? Del cómo se elaboran las leyes, cómo se eligen los miembros, cuántas cámaras tenemos, cómo se eligen los miembros de las cámaras, cuánto duran, las limitaciones a la reelección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero particularmente también cómo se relaciona el Congreso con el gobierno.
Y por otra parte, cuando se regula el gobierno, lo que se regula básicamente es al presidente de la República. También se regula algo a los ministros, pero de una manera mucho más tangencial, y se establecen lo que pomposamente se llaman las bases, bases generales de administración del Estado, pero en realidad no tienen mucho de bases generales, digamos, son algo, dos, tres ideas que hay ahí muy generales que se colocaron en el texto. Básicamente la regulación es del presidente de la República. Yo diría, esa es la regulación orgánica central. Ahí está el eje porque ahí se articula el sistema político. Después hay una regulación sobre el Poder Judicial, que es importante, pero que es muy general porque el Poder Judicial se desarrolla mucho a través de normas legales, códigos orgánicos tribunales, los distintos códigos de procedimiento, etc. Se regula el Ministerio Público, no la Defensoría, solo el Ministerio Público, y ese es uno de los temas que resulta discutible. ¿Es necesario que el Ministerio Público esté regulado en la Constitución o no? Es un tema a conversar, ¿no? Evidentemente. Se regula también órganos que hoy día son extraordinariamente relevantes. Lo que llamamos justicia electoral, que se refiere a los al Tribunal Calificador de Elecciones, a los tribunales electorales regionales. No tenemos tiempo de explicarlo, pero básicamente son los encargados de ejercer jurisdicción en materia electoral, en los conflictos jurídicos vinculados al desarrollo de elecciones. Y el Tribunal Constitucional, que ya mencionamos hace unos minutos. Y hay un conjunto también de órganos que se han demostrado como importantes en el desarrollo, por lo menos a nivel latinoamericano y diría alguno a nivel mundial. El Banco Central, con la característica de la autonomía constitucional, y la Contraloría General de la República, como el máximo órgano de control administrativo de la administración del Estado. Y están esos dos elementos. Hay un par de capítulos más, uno entiendo que ustedes ya lo conversaron, que es de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y todo un capítulo en la Constitución que está destinado a eso. Para nosotros es un tema central. Pensemos hoy día en las situaciones que están las policías, particularmente carabineros, y nos vamos a dar cuenta de lo importante que va a ser esa discusión en la Convención Constitucional. Y un órgano que yo diría hoy día es de una menor importancia, fue extraordinariamente importante, pero hoy día no, que es el Consejo de Seguridad Nacional. Ya no tiene la significación que tuvo originalmente y es un órgano que eventualmente puede no ser considerado en una futura constitución y no va a pasar absolutamente nada. Aparte de eso, para terminar con los contenidos de la Constitución, encontramos lo que se llama Gobierno de Administración Interior del Estado, que es de extraordinaria importancia porque está vinculado a los procesos de regionalización, hoy día entendida como descentralización administrativa, pero yo espero que en la Convención también se enfoque como una descentralización política, con mayores capacidades de decisión de las regiones. Y está el último capítulo relativo a la reforma de la Constitución y con el agregado de la creación de una nueva Constitución. Nuestras constituciones históricamente han tenido regulado el procedimiento de su modificación o reforma, pero no el procedimiento de su reemplazo. Esta debe ser la primera que regula el cómo dictamos una nueva constitución. Normalmente en Chile las constituciones van surgiendo en situaciones de crisis, salvo, yo diría, la del 33. Todas, si bien se tratan de vincular con lo existente, son más bien textos autónomos, ¿no?, desvinculados de la regulación previa. Ese es el contenido general de la Constitución actual. A eso le podemos agregar otras cosas y le podemos sacar parte de lo que está. Ahora, Carlos, siempre se ha señalado, criticado, defendido el concepto del Estado subsidiario. Pero si uno lee el texto constitucional, en ninguna parte dice Estado subsidiario. ¿Qué es el Estado subsidiario? ¿Por qué se dice que es uno de los elementos base filosóficos que están detrás del modelo de la actual Constitución? ¿Y en qué nos afecta a las personas el que nuestra Constitución sea basada en esta idea no escrita del Estado subsidiario? Bueno, ese de partida es uno de los contenidos ideológicos del texto vigente y claramente identificable en esa perspectiva.
Efectivamente, la Constitución no habla de principio de subsidiariedad ni habla de subsidiariedad. Esto se extrae a partir de un par de preceptos constitucionales. Lo primero, en relación con los grupos intermedios y su autonomía, o el rol del Estado en materia económica y las limitaciones que se le imponen en el artículo 19, número 21. Por ahí va, por ahí se va estructurando. Pero el principio de subsidiariedad es claramente un elemento que se construye a partir de la doctrina y de la jurisprudencia, con una base constitucional. No está desarrollado en la Constitución. Ahora, el principio de subsidiariedad tiene dos maneras de entenderse en términos muy generales. Dos maneras de entenderse. Una que es la tradicional, y que nos dice, oiga, el Estado no debe intervenir en todas aquellas cosas que los particulares puedan hacer por sí mismos, o que las organizaciones particulares. Es decir, es una visión muy limitada respecto de la actividad estatal, y que básicamente lo que hace es extender de manera relevante el ámbito de autonomía de la iniciativa privada, reservándose al Estado, por cierto, ciertas funciones que son básicas, históricas, incluso como normas, materias regulatorias y todo, pero con un énfasis, incluso en esa perspectiva, con un énfasis muy limitativo, es decir, regular, pero lo mínimo posible. Es decir, siempre la actividad estatal debe ser el mínimo posible para que la iniciativa privada desarrolle las actividades propias para el bienestar de la sociedad. O sea, un Estado pequeño. Es un Es Estado una pequeño, concepción de un Estado pequeño. y Y más bien casi sin músculo. vigilante, no activo. Eso lleva entonces a que, por ejemplo, se adoptara la política del Estado de desprenderse de las empresas estatales. No olvidemos que en Chile en su momento era una empresa del Estado. Las sanitarias eran empresas estatales. El transporte, a lo menos había empresas estatales, como la empresa de transportes colectivos del Estado, etcétera. Hoy día quedan empresas del Estado, sí, quedan claramente Codelco. Por suerte todavía no ha prosperado la idea de venderla, que se planteó más de alguna oportunidad. Y quedan otras como Correos de Chile, etcétera, o incluso en materia de transporte, ferrocarriles del Estado. Pero claro, estamos hablando de un Estado pequeño comparado con lo que era el Estado de los años 40, 50 del siglo pasado, claramente. Pero hay otra perspectiva distinta o no tan radical de entender la subsidiariedad, que es entender claramente la subsidiariedad simplemente como un principio de distribución de competencia. No asignar de partida un rol más o menos relevante a la iniciativa privada o al Estado, sino que más bien generar un espacio donde ambas confluyen para el desarrollo de la sociedad. Ahora, ha primado la primera tesis, claramente, en las lecturas que se han hecho siempre, por eso pese a que yo insisto, la Constitución en ningún lado afirma categóricamente ninguna de estas cosas, sino que son todas construcciones que se hacen. Y eso lleva entonces a que hoy día se plantee que hay que superar esta idea del Estado subsidiario y avanzar hacia un Estado más activo en distintos ámbitos. Dentro de eso el ámbito económico, por cierto. Y eso es uno de los elementos que va a tener que desarrollar la Convención. ¿Cómo se supera el Estado subsidiario que no está expreso? No se trata de derogar una norma, sino que cambiar una forma de entender la Constitución. Básicamente estableciendo principios expresos en la Constitución que apunten en un sentido distinto. Ahora, hay otro tema que es bien interesante, que está en nuestra Constitución y que siempre también está, digamos, en la opinión pública, dado algunos casos, que es este rol, esta función social de la propiedad. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente qué es esto de la función social de la propiedad y por qué cada cierto tiempo también aparece en el debate público esto que sí está expresamente establecido en la Constitución? Yo insisto, no es la mejor palabra, porque en realidad no lo conversaba antes en esta oportunidad, pero sí lo hemos comentado antes. La Constitución no es solo el texto, sino también son todos sus desarrollos. Y no solo los legislativos, sino que también lo que dicen los tribunales, las opiniones mayoritarias que se elaboran por la doctrina, etc. En materia de propiedad pasa algo similar. Hay una evolución, por cierto, importante, desde las constituciones decimonónicas, donde el concepto de propiedad que había en las constituciones era el mismo que había en el derecho civil, en el derecho privado,
y que en Chile empieza a modificarse muy lentamente en el gobierno de Alessandro Rodríguez, después en el de Frei, después en el de Allende, ¿cierto? Y van quedando esos desarrollos hasta el día de hoy, pero son desarrollos lentos. ¿Qué significa la función social de la propiedad o función social del dominio? Significa que la propiedad no solo está destinada a satisfacer el interés privado o individual, el interés del dueño, sino que tiene también ese dueño una responsabilidad en cómo utiliza esa propiedad, ¿no? Eso permite que al propietario se le puedan imponer ciertas limitaciones que tributan en favor de la sociedad, ¿no? Entonces, claro, la Constitución hoy día permite al legislador, porque esa es la vía normal de regular derechos, de limitar derechos fundamentales, limitar el derecho de propiedad privada en función de ciertos factores. Uno de los más interesantes es la protección medioambiental, pero también la seguridad pública, la salubridad pública, los intereses generales de la nación, la seguridad nacional. Esos son los cinco componentes que permiten, o elementos que permiten limitar. Y es la ley la que va a ir desarrollando estas materias. Pero claro, el legislador no ha sido muy generoso en regular la propiedad privada, por ejemplo, para la protección medioambiental. Ahí tenemos discusiones importantes. Eh, ha habido avances, por cierto. Por ejemplo, la protección del bosque nativo y en otros, insuficientes, estamos de acuerdo, pero han existido avances. Pero todavía falta. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy fuerte el concepto, no obstante que la propia Constitución permite limitar la propiedad privada en razón de su función social, sigue siendo muy fuerte el concepto de la propiedad privada decimonónica, el concepto de la primacía del interés del dueño, ¿no? Está este contenido del Código Civil, ¿cierto?, que es propio de la propiedad. Y en consecuencia, claro, los desarrollos ahí han sido más lentos. Ahí es un tema interesante, pero es bastante más complejo porque también está vinculado con el concepto amplio de propiedad privada que tenemos en Chile. ¿No? Propiedad no solamente sobre bienes materiales, sino que también sobre bienes incorporales o sobre derechos, ¿no? Entonces yo tengo la propiedad sobre los derechos que derivan de mi contrato de arriendo o de un contrato de salud o de cualquier otra naturaleza. Y además, porque el derecho de propiedad está protegido, garantizado por un mecanismo que es muy eficiente, que es el recurso de protección, que nos evita juicios de décadas, que era lo normal en los juicios sobre dominio, y que en 6 meses o un año puede tener resuelta una situación, más allá de la opinión que cada uno tenga sobre el recurso de protección. Entonces, esa mezcla hace que revisemos los recursos de protección. Muchos recursos de protección se justifican en defensa del derecho a propiedad. La propiedad, la igualdad ante la ley, la vida, hoy día son de los más, de los más recurridos en esta materia. Entonces eso hace que haya un desarrollo de un concepto de propiedad todavía muy fuerte, muy fuertemente radicado en el interés privado, y con poca presencia en el interés colectivo. Y eso, en mi opinión, es un tema que hay que cambiar. Pero ahora, no Carlos, solo tema constitucional. Sí. Ahora, Carlos, nuestra Constitución, tú señalabas que primero en cuanto a reforma, o el establecer que dentro de la Constitución se va a establecer una nueva Constitución, no estaba, hubo que reformar la Constitución para eso, pero también nuestra Constitución es aquella que hay un espíritu de mucha desconfianza con la ciudadanía. De hecho, las instancias en que la ciudadanía pueda participar está limitada, aparte de la elección de las autoridades, y ahí hay que esperar la próxima elección para como rendir cuentas, entre comillas, si es que lo hizo bien o mal el parlamentario, alcalde, la autoridad que sea, y si lo voy a votar o no, de nuevo. Y además, el plebiscito referéndum está muy limitado, tan limitado que para poder tener el plebiscito el 25 de octubre pasado, tuvimos que reformar la Constitución. Entonces quiero que entremos ahora al tema de la reforma constitucional que dio lugar finalmente
al plebiscito del 25 de octubre y al proceso constituyente que estamos ya embarcados absolutamente porque las elecciones, la campaña ya va a partir pronto. ¿Cómo nos puedes explicar brevemente lo que fue esa reforma constitucional que abrió la puerta finalmente a este proceso constituyente? Es una opinión personal, por cierto, es un enfoque personal. En mi opinión, desde que se inició la transición a la democracia, el tema del cambio constitucional siempre estuvo presente, pero se fue diluyendo en su impulso, en el impulso político, pero siempre estuvo presente. Claramente en los primeros gobiernos nunca hubo los votos necesarios. La derecha siempre defendió esta constitución en forma muy, muy enérgica. Los acuerdos que se introdujeron fueron los que posibilitaron precisamente la transición a la democracia. Y después, la mayor parte de las modificaciones apuntaron a restablecer lo que era la Carta del 25, con algunas modernizaciones, pero no con cambios sustantivos. De hecho, cuando se produce el último gran proceso de reforma constitucional en el año 2005, bajo el gobierno de don Ricardo Lagos, el presidente de la época dijo que esa era prácticamente una nueva constitución. Y no lo era, claramente, digamos, pero estaba todavía la idea de la necesidad del cambio constitucional, de dejar la constitución de Pinochet atrás. Y eso lo tomó la presidenta Bachelet en su segunda campaña con fuerza, y ella impulsó un cambio, un sistema de cambio constitucional que tuvo bastante apoyo en la ciudadanía. Tuvo bastante apoyo en la ciudadanía y se implementó un sistema bastante participativo que lamentablemente quedó en nada, sinceramente. Quedó en nada. Se redactó finalmente una constitución, en mi opinión, bastante mala, que se envió al Congreso y ahí está durmiendo el sueño de los justos, digamos, por cumplir. Pero el proceso en sí demostró que había un interés siempre latente por el cambio constitucional. Y el año 2019, cuando se levanta esta movilización social, uno se da cuenta que entre las grandes demandas históricas, salud, educación, AFP, surge el tema del cambio constitucional. Entonces, en mi opinión, y se impone con fuerza, uno revisa todas las encuestas de la época y en todas aparece el tema de una nueva constitución como un dato relevante del cuestionamiento social. No era un tema de los profesores o de los partidos políticos, no, era del movimiento social en sí, un movimiento que, recordarán todos, no tenía una conducción única, no tenía una orgánica, etcétera, es decir, era muy espontáneo. Entonces, en mi opinión, el proceso constituyente en Chile, el que estamos viviendo, se inicia por un impulso social. Es un movimiento, como se llama, desde la base. No es un movimiento desde las élites. Lo que hacen los partidos después es tomar este sentimiento que había en la sociedad y logran un acuerdo y logran de alguna manera institucionalizar el cambio constitucional. Le dan un cauce constitucional. Y en consecuencia ahí llegamos a la situación de definir un procedimiento, que es el que estamos viviendo, con ciertas consultas a la ciudadanía relativo al quién debería hacer este cambio, si una convención mixta, y la existencia de un cierto procedimiento, de un plebiscito de entrada fundamentalmente para dar un inicio al proceso de cambio. Pero yo diría que las características son esas, es un proceso de cambio que viene desde una movilización social no organizada, que se institucionaliza a través de los partidos políticos tradicionales, y que, claro, como era tan distinto a todo lo que habíamos vivido, no tenía un cauce constitucional. Hubo que inventarlo. Hubo que inventar ese cauce constitucional. Chocó una paloma en mi ventana. Me asusté. Esos son los problemas Estamos en un programa desastroso, así que no te preocupes. A mí de repente se me cruzan los gatos delante de la pantalla. No, que chocó una paloma. Y yo diría que esa es la etapa que estamos adecuándonos al cómo hacer este cambio constitucional, porque, para ser franco, yo creo que
los partidos políticos tradicionales ya habían perdido la esperanza, los que alguna vez lo apoyaron, habían perdido la esperanza que se produjera en corto tiempo. Y fue la ciudadanía la que impuso nuevamente el tema y obligó, derechamente obligó a abordarlo. Así que estamos en un periodo absolutamente novedoso en ese sentido, porque está construido para la ocasión. Todas esas normas que se incorporan a la Constitución son todas para regular este proceso, no van a subsistir para otro fin. Así es que estamos en una cosa bien inédita y no es descartable que algunos de sus elementos se vayan a seguir modificando. Recordemos solamente que el tema de la participación de los pueblos originarios, de los representantes de pueblos originarios, fue un tema que se consensuó hace bastante poco tiempo atrás, y en que se incorpora el tema además de las personas, de los temas de discapacidad, que no estaba en la discusión, sino que aparece ahí entre medio, siendo un tema muy relevante, digamos, pero no era de lo que está. Entonces, es probable que haya unos cambios, porque claramente nosotros en el sistema institucional tradicional no teníamos mecanismos de participación ciudadana eficiente. No había habido nunca un plebiscito en Chile desde que se dictó esta Constitución. El primero fue el 89, pero era un plebiscito de reforma constitucional que la Constitución ordenaba que se realizara cada vez que había un cambio a la Constitución. O sea, no fue una decisión política, fue una decisión normativa. Después del año 89 no hubo más plebiscitos, porque el plebiscito no está considerado en Chile como un elemento de participación frecuente o común. Es muy poco, salvo a nivel municipal, pero eso es otro ambiente, eso es otro ámbito. A nivel político general no es un elemento considerado. Así es que esperemos un poco a qué vamos. A mí lo que me preocupa derechamente es que todo este proceso, que es nuevo, se dé en el marco de una crisis de representación que es preocupante. No es solo local, es de nivel mundial, pero claro, es difícil porque lo que tú mencionabas, el tema de la desconfianza, está en un marco de completa crisis de la credibilidad de los ciudadanos y sus representantes naturales, que son los partidos políticos. Siguiendo el análisis, Carlos, respecto a la reforma constitucional, quiero saber si es que esta nueva constitución, que va a ser redactada y cuya regulación ya tú planteabas que está en esta reforma, ¿tiene límites o no tiene límites en el ejercicio de este poder que, para aquellos que no conozcan mucho el lenguaje aquí, y es bastante teórico, sería un poder constituyente originario, porque es una nueva constitución, no es una reforma a la constitución que sería más el poder constituyente derivado. Entonces, esta nueva constitución tiene límites o no tiene límites al momento en que empieza a funcionar y empieza a dictar estas normas que nos van a regir a futuro. A ver, la respuesta no es jurídica, claramente. Es una respuesta política y es una respuesta ideológica la que uno puede dar. Desde mi concepción, el poder constituyente originario también tiene límites. Tiene límites, insisto, desde mi opinión, en el respeto a un sistema democrático y en el respeto a los derechos fundamentales como elementos centrales. Para mí, hoy día no hay una constitución que no deba tributar a esas dos vertientes. Por lo tanto, para que la gente no entienda, no es que la Constitución de repente diga, oiga, ¿sabe qué más? La democracia no me gusta y establezco un sistema autoritario, claro. O diga sencillamente, el Estado de Derecho no me gusta, esto es la separación de poderes, mejor concentro los poderes en uno solo y que nos manda todo. Para que la gente lo entienda en fácil también qué significa esto que tú señalas. Así es. Entonces, desde esa perspectiva, insisto, para mí hoy día, desde el punto de vista de la legitimidad de la nueva Constitución, para que sea legítima, esos dos elementos tienen que estar. Tiene que haber respeto. ¿Cuál sistema democrático? Eso es otra cosa. Eso lo inventamos nosotros. Nosotros definimos después, y será a través de leyes y todo, y la propia Constitución. Definirán qué sistema democrático, qué instrumento específico de democracia vamos a considerar. Lo mismo que en materia de derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Cómo es su contenido, claro, eso es una discusión más extensa, pero tienen que estar el reconocimiento de derechos fundamentales y sobre todo su garantía, si no, uno diría, esta no es una constitución democrática, no es una constitución propia de un Estado democrático. Pero no es una obligación jurídica. Es decir,
y veamos las experiencias que hemos tenido de otras constituciones que sean en marcos de sistemas dictatoriales, derechamente, o autoritarios, y que no son constituciones democráticas. La Constitución del 80 en su origen no es una constitución democrática. Entonces, no es un límite jurídico, no es algo que alguien vaya a controlar, porque nadie va a poder controlar lo que diga la nueva Constitución. El único que va a poder decidir si acepta esta nueva propuesta que se le hace de texto constitucional es la ciudadanía en el plebiscito de salida. Cuando nos pregunten, ¿usted quiere aprobar esta nueva Constitución que le están ofreciendo o no? Somos los únicos que vamos. No hay otro órgano que pueda controlar si tal acuerdo de la Convención es aceptable jurídicamente o no. En ese sentido, entonces, la Convención Constitucional va a ser muy autónoma en la definición de los contenidos del nuevo texto constitucional. ¿Y ahora qué hacemos con el artículo 135 que establece esta reforma constitucional y donde establece como límites el hecho de ser una república, el Estado de Derecho, democrático, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes? Y las sentencias judiciales firmes. Y las sentencias judiciales firmes. Esa es una cláusula que no tiene cómo hacerse efectiva. Es decir, si la convención el día de mañana estableciera algunos contenidos, aprobar algún artículo que fuera contra alguno de estos, por ejemplo, vamos a una situación que desconociera una sentencia judicial firme, no hay cómo obligarlo a que respete lo que está establecido en la actual Constitución. No hay un mecanismo, porque la propia Constitución actual, que es la que genera el marco para la actuación de la Convención Constitucional, señala que ningún órgano puede revisar las decisiones de la Convención. Solo la Corte Suprema tiene esa facultad. No voy a hablar del procedimiento porque es más específico. La Corte Suprema. Y en realidad no es que sea la Corte Suprema en pleno, sino que son comisiones creadas a partir de la Corte Suprema, salas, las que van a ir resolviendo caso a caso. Y esas salas van a ir cambiando sus componentes. Entonces no hay manera de que alguien pueda reclamar contra una decisión de la Convención. Oiga, pero es que esto no es democrático, o no, esto atenta contra un tratado tal o cual, o esto atenta contra una sentencia que ya está firme. Porque aun cuando así fuera, no hay ningún órgano que tenga la capacidad de hacer esa declaración. La Corte Suprema o estas comisiones que se configuran a partir de la Corte Suprema solo pueden revisar cuestiones que se relacionan con el procedimiento, no con las decisiones de fondo. De hecho, la propia Constitución actual dice expresamente que los temas de fondo no son revisables. Entre otras cosas, si no lo dijera, la conclusión sería la misma, ¿eh? Porque cuando actúa el poder constituyente originario, uno no puede entender que esté supeditado a lo que haya establecido previamente el constituyente derivado, ¿eh? Que es precisamente, o instituido, que es precisamente una consecuencia de la actuación del constituyente originario. Así es que no, desde esa perspectiva es una norma que lo que pretende es fijar un marco valórico para la actuación de la futura Convención Constitucional, pero que no tiene, en mi opinión por lo menos, no tiene una manera de hacerse efectiva. El Tribunal Constitucional no podría intervenir en ese ámbito, tampoco podrían hacerlo los tribunales a través del recurso de protección, que son las dos grandes vías hoy día de cuestionar todos estos temas, digamos, recurso de protección o Tribunal Constitucional. Por ninguno de los dos, por las dos vías se puede. Por lo tanto, es simplemente un marco de referencia que se le fija a la Convención Constitucional y que la Constitución Constitucional tendrá que ver, en definitiva, cómo lo implementa, qué contenido le da, cuánto respeto le merece en función de sus propias convicciones. Y con esto no digo que rompa esto, me parece claro que una nueva constitución no puede modificar una sentencia judicial firme, me parece que algo que es jurídicamente razonable. Lo único que me parece razonable la preservación del sistema democrático, del Estado de Derecho, pero no son jurídicamente imponibles. Ahora, ¿y qué pasa con los tratados internacionales? ¿Qué pasa si es que la Constitución puede, la Convención Constitucional, por ejemplo, decir, yo ahora, ipso facto, dejo sin efecto todos los tratados internacionales, o este tratado de libre comercio, o este tratado de inversiones, o este tratado de cooperación,
o este tratado de fronteras, yo decido que lo dejo sin efecto. Ahora, Bueno, es un tema que ¿qué está problema nos hoy día en plantea? discusión. Yo creo que es un tema más propio de los internacionalistas que de que tanto mío, por lo menos. No voy a hablar por los demás. Pero yo tengo dos cuestiones muy claras. Primero, una constitución normalmente no es el medio para resolver sobre la mantención o la terminación de un acuerdo internacional, porque eso tiene procedimientos distintos. Y lo segundo, que aun cuando se implementara, porque jurídicamente es posible, si la nueva constitución puede disponer muchas cosas, digamos, y no hay quien la controle el sentido, solo la ciudadanía le puede decir, no, esto no nos gusta, por lo tanto, no vamos a aprobar la nueva constitución. Cuestión que sería bastante compleja, pero es posible, si fuera demasiado mala la nueva constitución. Por lo tanto, jurídicamente sí, es posible que se pusieran esas normas, pero cuidado porque eh, una decisión de esa naturaleza eventualmente puede poner al Estado de Chile en conflicto con el derecho internacional al incumplir su obligación internacional. Por lo tanto, hacerlo pasible de responsabilidad. Vamos a ser responsables ante la comunidad internacional de romper nuestros compromisos a partir de mecanismos que no están reconocidos en el derecho internacional. Porque el derecho internacional, hasta donde yo recuerdo, nunca ha reconocido que la carta, que una constitución tenga la capacidad de ponerle término a una relación internacional válida, a una vinculación jurídica internacional válida. Por lo tanto, y me quedo en ese punto, eh, creo que jurídicamente y políticamente es un tema muy complejo y que claramente lo que hay que evaluar es la posición del Estado frente a la comunidad internacional. No es una cuestión de proceder de buena a primera en función de lo que uno entiende que es lo mejor en un momento determinado. Para terminar, Carlos, ¿qué recomendación tú le harías como profesor de Derecho Constitucional a aquellas personas que están siendo hoy día candidatos o candidatas a la Convención Constitucional? Sobre todo ahora que empieza el periodo de campaña, donde además, junto a la campaña de los convencionales, nos vamos a encontrar con la campaña de aquellos que van a los otros 3 cargos que se van a elegir, digamos, gobernador, gobernadora, alcalde, alcaldesa, concejal, concejales, eh, pero directamente a los que van a la candidatura de convencional. Tú, como profesor de Derecho Constitucional, ¿qué recomendación le harías para sus campañas? Porque sé que muchos de estos programas lo están viendo justamente candidatos y candidatas a la constituyente. Difícil, difícil pregunta porque no soy candidato, entonces me cuesta ponerme en los zapatos de ellos. Pero eres un Pero, asesor, pongamos tú, claro, de un candidato o para asesor. candidata. A ver, yo creo que lo básico en esta materia es no generar expectativas que después no puedan cumplir. Es decir, tienen que informarse sobre lo que la Constitución puede hacer. De tal manera no prometer lo que la Constitución no puede lograr. Y segundo, tienen que entender que como lo conversamos en retratado, probablemente sea un proceso de negociación. Por lo tanto, no todo lo que yo creo que debería estar finalmente va a estar, sino que va a ser un nivel, van a ser elementos mucho más consensuados. En consecuencia, creo que tienen que ser muy responsables con la ciudadanía en términos de no ofrecer lo que no van a estar en condiciones de cumplir. Tienen que explicar muy bien a la ciudad, oiga, la constitución no la van a redactar 1 o 2 candidatos, la van a redactar 155 personas. Y muchos más van a colaborar. Por lo tanto, lo que yo planteo como deseable es por lo que yo voy a ir a luchar, pero no es necesariamente lo que se va a conseguir. O sea, yo puedo ser muy partidario de un sistema federal, pero yo creo muy difícil que en Chile se vaya a implementar en la Constitución un sistema federal. No tenemos las bases para eso, por ejemplo. Y no soy partidario del sistema federal, simplemente fue un ejemplo. Yo creo que en eso hay que ser muy responsable. Hay que saber qué es lo que la Constitución puede efectivamente lograr y concentrarse además en los temas centrales. Y lo segundo es que piensen siempre que cuando se dicta una constitución, cuando se redacta una constitución, se está redactando para el futuro. Por lo tanto, no pretendamos zanjar todos los problemas que tenemos hoy día en la Constitución. Pues eso va a significar que a corto plazo esa Constitución no nos va a servir.
Pensemos en una constitución mucho más general, mucho más breve, mucho más amplia, que nos sirva por mucho tiempo más. Y en que estén reflejados los acuerdos centrales de la sociedad hoy día. Eso Bueno, sería. Carlos, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado en conversaciones desastrosas y con un tema tan importante. Yo decía, este debió haber sido el primer capítulo, pero no lo fue, pero es un capítulo básico para poder entender todo el proceso constituyente. Así que gracias de nuevo Pues nada. por, de manera tan clara, haber explicado estos temas, que no solamente son importantes para aquellos que van como candidato o candidata, sino también en general para la ciudadanía. No, muchas gracias por la invitación y siempre disponible a conversar. No hay problema con eso. Al Lo contrario. sé, lo sé. Bien, y a ustedes muchas gracias de nuevo por su sintonía. Recuerden, estamos en nuestro canal de YouTube, en Spotify. También se transmite por TVR Ñuble y por Canal 9 Regional. Nos vemos entonces en próximas conversaciones desastrosas. Hasta pronto.